20 piezas de plata. Ese fue el precio que un grupo de hermanos decidió aceptar a cambio de deshacerse del hijo que tanto les incomodaba. 20 monedas que tintinearon en una bolsa de cuero, que pasaron de mano en mano como si se tratara de un intercambio cualquiera, pero que marcaron para siempre el rumbo de una familia y de una nación. 20 piezas que hablaban más de la envidia que corroía corazones, que del valor real de aquel muchacho llamado José. ¿Alguna vez te has sentido tratado como si tu valor dependiera de la opinión de otros? ¿Has sentido el peso de ser rechazado, traicionado o menospreciado? Esa es la experiencia que inaugura la historia de José, hijo amado de Jacob, un joven que no pidió ser especial, pero que fue marcado desde pequeño por la mirada distinta de su padre, y sobre todo por los sueños que Dios mismo le revelaba. José no era un cualquiera. Sus sueños no eran meras fantasías juveniles, eran visiones proféticas de un destino que sus hermanos no podían comprender. Pero en lugar de inspirarlos, esos sueños despertaron envidia, y la envidia, cuando no se detiene, se convierte en veneno. Primero miradas frías, después palabras cargadas de resentimiento, y al final, planes oscuros. Así comienza casi toda traición, con una semilla de celos que crece en el silencio hasta desbordar en actos crueles. Imagina a un muchacho de apenas 17 años, con una túnica de colores brillantes que representaba el cariño especial de su padre. Esa túnica era más que ropa, era símbolo de elección, pero lo que para uno era muestra de amor, para otros era recordatorio constante de inferioridad. Cada vez que sus hermanos lo veían, el resentimiento ardía más, y cuando José abrió su corazón para contar los sueños que lo desbordaban, en lugar de ser escuchado, fue juzgado. La Biblia dice que sus hermanos lo odiaban aún más por sus palabras y por sus sueños, y ese odio no se quedó en emociones pasajeras. Un día, cuando José fue enviado por su padre a buscarlos al campo, la oportunidad y el rencor se encontraron. Ahí viene el soñador, dijeron entre sí. No lo llamaron por su nombre, sino por la etiqueta con la que lo reducían, porque así es el corazón cuando se enferma. Deja de ver personas y empieza a ver caricaturas, apodos, estorbos. Ese día no fue un día común, no fue solo un viaje de un joven al campo, fue el momento en que se definiría una trama que transformaría la historia, porque en ese instante se levantó un dilema: matarlo o venderlo, derramar sangre o deshacerse de él sin mancharse las manos. Eligieron venderlo. Y ahí entra el dato que parece pequeño, pero que está cargado de simbolismo eterno: el precio, 20 piezas de plata. Ese número dice mucho más de lo que parece, porque en la época, el valor de un esclavo estaba establecido en 30 piezas de plata. Es decir, José fue vendido por menos de lo que valía un siervo común. Fue tratado no solo como esclavo, sino como alguien inferior a un esclavo. Y ese desprecio revela la profundidad de la envidia. No les importaba la ganancia, lo que querían era sacarlo de en medio. A los ojos humanos, ese fue el final de un soñador ingenuo, un muchacho arrancado de su tierra, traicionado por los suyos, reducido a mercancía en manos de mercaderes. Pero a los ojos de Dios, ese fue apenas el comienzo, porque el cielo no interpreta la historia con la lógica de los hombres. Donde los hermanos veían una carga indeseada, Dios veía un futuro gobernador. Donde ellos vieron un estorbo, Dios vio un salvador de naciones. Este es el gran misterio de la providencia divina. Lo que parece derrota se convierte en plataforma. Lo que parece humillación es preparación. Lo que parece final es inicio. La historia de José nos enseña que los rechazos más dolorosos pueden ser el umbral de los planes más gloriosos, y que el valor que otros nos quitan nunca disminuye el valor que Dios ya nos otorgó. Así comienza la historia. Una historia que no se limita al drama familiar de un joven hebreo, sino que trasciende los siglos y resuena hasta hoy, porque nos recuerda que ningún rechazo humano puede anular un propósito eterno. Todo comenzó mucho antes de las monedas. Comenzó en una casa donde el amor estaba repartido de manera desigual, y el pasado pesaba como una deuda que nadie sabía cómo pagar. Jacob, también llamado Israel, había sido el hombre que trabajó años por amor a Raquel, y terminó casado primero con Lea, un hogar nacido entre trueques, promesas y heridas. De ese entramado complejo nacieron 12 hijos y una hija, con historias cruzadas, celos viejos y lealtades en tensión. En medio de ese mosaico apareció José, hijo de Raquel, el recuerdo vivo del amor más profundo de su padre. Desde pequeño, José cargó con una marca visible: la preferencia de Jacob. No era un rumor, era un gesto cotidiano. La túnica larga y distinguida que su padre le regaló no era solo un abrigo colorido,
era un símbolo. En una cultura donde el trabajo de campo exigía ropa corta para arremangarse y sudar, aquella prenda larga, fina y llamativa, parecía decir sin palabras: este muchacho está apartado, no para las tareas de todos, sino para algo distinto. No se trataba únicamente de colores, se trataba de destino, y una prenda así usada en medio de hermanos que doblaban la espalda bajo el sol, se sentía como una provocación diaria. Pero el conflicto no nació solo de la tela. José traía consigo algo que no se puede coser ni comprar: sueños. No sueños de escapismo, sino visiones que parecían tocar el borde de lo eterno. En una de ellas, gavillas en el campo, símbolos del trabajo y la cosecha, se inclinaban ante la suya. En otra, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban. José contó lo que vio con la honestidad de quien no sabe aún calcular el costo de la verdad. No se pavoneó, compartió, pero sus palabras cayeron en corazones ya cansados de compararse, y donde José veía promesa, ellos escucharon arrogancia. El mismo mensaje, dos interpretaciones: el que espera, oye dirección; el que envidia, oye amenaza. Jacob, que había peleado media vida por bendiciones y primogenituras, entendía la carga y el peligro de los símbolos. Por fuera reprendió a su hijo: ¿de verdad vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Por dentro guardó el asunto. Un padre puede corregir y a la vez guardar silencio ante lo que percibe de Dios, porque hay palabras que no se resuelven con regaños, se resuelven con tiempo. Mientras tanto, la casa respiraba tensa. Reubén, Simeón, Leví, Judá y los demás habían crecido en el rigor de ser mayores, de ser los que deben sostener, cargar, resolver. Ver a un menor con túnica de distinción, escucharlo hablar de inclinaciones y honores, les sabía injusticia. Y donde se percibe injusticia, la paciencia se vuelve delgada. Cada mañana, la túnica recordaba una preferencia; cada noche, los sueños recordaban un futuro donde el orden iba a quebrarse. Y la envidia, cuando no se habla con Dios, encuentra siempre un aliado: el resentimiento. El resentimiento acumula contabilidad de agravios, magnifica gestos, interpreta miradas, fabrica intenciones. Así fue cuajando el ambiente. También estaba el tema de los reportes. José llevaba malas noticias sobre la conducta de algunos hermanos cuando estaban lejos del hogar, no por chisme, sino por responsabilidad. Pero la verdad, aun dicha con intención recta, hiere cuando cae en oídos no dispuestos. Esos informes minaron la confianza. Es hermano o vigilante, comparte el yugo o supervisa desde la sombra. Nada enferma más rápido una relación que la sospecha de que el otro es juez y no compañero. A ese caldo se sumó el peso de la historia de Jacob. Él mismo había desordenado primogenituras al recibir la bendición que le correspondía a Esaú. Ahora el rumor de una nueva inversión, un menor recibiendo honor sobre los mayores, parecía repetirse. En la casa de Israel, el pasado retornaba como eco. Dios no elige por orden humano, elige por propósito. Pero cuando el propósito no se entiende, se resiste. Nadie se molestó en preguntarle a Dios qué significaban los sueños. Prefirieron discutir lo que significaban para su orgullo. Tampoco ayudaba la geografía. Pastorear rebaños en tierras ajenas implicaba rozarse con pueblos, negociar espacios, defenderse, tomar decisiones rápidas. Lejos del ojo del padre, los hermanos curtidos en campo aprendieron a resolver a su manera. José, en cambio, fue más formado en administración que en músculo. Aprendió de su padre a pensar en términos de casa, de registro, de herencia. Uno se curte con el sol, el otro con la responsabilidad. ¿Quién vale más? Esa es justo la pregunta que parte una familia. No era que José fuese inútil para el trabajo rudo, era que el diseño sobre su vida pedía otra inversión. Y cuando el diseño de uno exige un trato distinto, todos son puestos a prueba en su identidad. Los sueños siguieron. La reacción endureció. Ya no era simple molestia, era hostilidad abierta. Lo odiaban por sus sueños y por sus palabras. El odio, llegado a cierto punto, necesita una salida. Y cuando el corazón ansía una salida, la providencia permite escenas que revelan lo que hay en el fondo. Sucede con cada uno de nosotros. Creemos que reaccionamos por los hechos, pero en verdad, los hechos solo destapan lo que llevábamos dentro. Un día Jacob, sin intención de inflamar ninguna herida, envió a José a buscar a sus hermanos. Encomendó al hijo amado una tarea de confianza. Ve, mira cómo están tus hermanos y el ganado, y tráeme noticia. No era un gesto de favoritismo, era un acto de administración familiar. José obedeció. Obedecer, a veces,
es caminar hacia lugares donde el rencor ajeno ha estado esperando la ocasión perfecta. No lo sabemos al salir de casa, lo descubrimos cuando llegamos. El camino lo llevó primero a Siquem y luego a Dotán. Ese viaje, que parecía rutina, era en realidad el borde de un precipicio invisible. Mientras avanzaba, quizá repasaba sus sueños, quizá recordaba la mirada de su padre, quizá intentaba encontrar el tono exacto para hablar con sus hermanos sin encender susceptibilidades. A cierta distancia, ellos lo vieron. No era difícil reconocerlo. La túnica que para Jacob significaba identidad, para ellos era señal luminosa de injusticia. Ahí viene el soñador. No dijeron ahí viene José, dijeron soñador. El apodo sirve para deshumanizar, reduce una persona a un rasgo que justifica cualquier trato. Antes de que él llegara, ya se había tomado una decisión íntima. Estaban listos para actuar. Las conversaciones previas, los rencores guardados, los años de comparación, todo confluía hacia ese instante. Lo que se decide en la intimidad del corazón tarde o temprano, pide escenario en la historia. No había espectadores, no había padre cerca, no había freno. Y cuando no hay freno externo, solo queda el freno interno, el temor de Dios. Pesaba lo suficiente. La escena iba a responderlo. Aquí conviene detenernos un momento, antes del acto que todos conocemos, para escuchar el murmullo del conflicto en su punto más alto. ¿Qué sentía cada hermano? Reubén, primogénito, cargando culpas propias y responsabilidades ajenas, viendo cómo se le escurría el liderazgo. Simeón y Leví, impetuosos, con memoria de acciones violentas que ya habían marcado su nombre. Judá, llamado a una historia mayor que todavía no conocía, oscilando entre la dureza y la nobleza que más tarde despertaría. Los demás, cansados de ser los otros. Y del otro lado, José, caminando hacia ellos con la sinceridad del que cree que la familia es un lugar seguro. Cuando la sinceridad se encuentra con corazones no sanados, duele. La tensión alcanzó altura de tormenta. No es que un día se levantaran así de la nada, es que todos los días, durante años, habían sembrado pequeñas renuncias al amor. El favoritismo había herido, la envidia había fermentado, los sueños habían sido malinterpretados, la prenda había sido convertida en bandera de guerra. Y cuando todos estos hilos se trenzan, el resultado es una cuerda que quiere apretar el cuello de la promesa. El origen del conflicto, entonces, no fue un sueño, ni una túnica, ni una misión de recado. El origen fue un corazón dividido, y una casa que no supo procesar correctamente la diferencia entre destino y preferencia. José no pidió ser soñado, Dios lo soñó. Jacob no supo traducir del todo la promesa en equidad, falló como todos los padres fallan en algo. Los hermanos no llevaron sus heridas ante Dios, prefirieron quedarse con la explicación más fácil, nos humilla. Entre todas esas piezas se armó un mecanismo que al primer impulso se pondría en marcha. Y llegó el impulso, el instante en que los ojos de José cruzaron los de sus hermanos, y comprendió demasiado tarde que no iba a ser un recibimiento. Pero ese es ya el umbral de otra parte de la historia. Aquí, en el borde mismo, el conflicto está dibujado con todas sus líneas, una familia rota, un llamado incomprendido, un símbolo mal leído, y la diferencia abismal entre cómo mira Dios y cómo miramos nosotros. Lo que sucederá a continuación será el estallido. Pero lo que ya sucedió adentro, envidia, favoritismo, silencio, orgullo, explica por qué el estallido fue posible. Porque las traiciones no nacen en el momento en que se ejecutan, nacen mucho antes, cuando se normaliza el desprecio, cuando se invierte más energía en medir honores que en buscar a Dios, cuando permitimos que una túnica, un sueño o una palabra describan a las personas completas. Ahí comenzó el conflicto. Y aunque el siguiente paso parecerá poner fin a un destino, el cielo ya estaba preparando el movimiento que convertiría el estallido en senda. El día estaba hecho de rutinas, polvo en los tobillos, rebaños buscando pasto, voces que se pierden en el viento. Pero bajo esa normalidad, algo se había tensado hasta el límite. Cuando José apareció a lo lejos, la túnica larga y distinguida lo delató antes que su rostro. No vieron a un hermano, vieron la prenda que simbolizaba todo lo que les dolía. Ahí viene el soñador. El apodo abrió la puerta a lo que el corazón ya había decidido. El primer impulso fue brutal. Matémoslo, y digamos que una fiera lo devoró. El pecado siempre propone atajos ruidosos. Reubén, primogénito con culpas viejas y responsabilidad sobre los hombros, alcanzó a frenar la avalancha. No derramemos sangre, échenlo en esa cisterna del desierto, y no pongan mano sobre él. Planeaba volver a rescatarlo en secreto, como quien intenta corregir un incendio con un vaso de agua.
A veces la conciencia no tiene fuerza para hacer lo correcto por completo, pero todavía alcanza para retrasar lo peor. José llegó confiado, con el recado de su padre aún fresco en la mente. No alcanzó a pronunciar un saludo. Lo despojaron de la túnica, ese símbolo que escocía como sal en una herida. No era una prenda, era una declaración arrancada con rabia. Lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna vacía. La Biblia lo subraya, no había agua en ella. Una frase simple que pesa como una sentencia. Sin agua, el pozo no ofrece alivio, solo amplifica el eco del miedo. Arriba, los hermanos se sentaron a comer. El contraste duele, pan en la boca y odio en el alma, el estómago saciado y la conciencia hambrienta de paz. Así funciona el rencor, anestesia lo humano mientras cumple su agenda. Desde la cisterna José gritó, clamó, pidió. Años después, cuando la culpa les queme, recordarán esas súplicas. Pero ese día se hicieron sordos, levantaron la vista y vieron una caravana que venía de Galaad, ismaelitas o madianitas, comerciantes de goma, bálsamo y mirra, camino de Egipto. Era la oportunidad de convertir el resentimiento en transacción. Judá propuso lo que parecía menos cruel, y por lo tanto más presentable. ¿Qué ganamos con matarlo? Vendámoslo a los ismaelitas. Al fin y al cabo, es nuestro hermano. La frase suena piadosa, pero es fría. No evita el mal, lo disfraza. Es la ética de quien prefiere manos limpias y corazón sucio. Lo sacaron del pozo. En la arena, la decisión tomó forma de regateo. El precio se cerró en 20 piezas de plata. Era menos de lo que valía un esclavo común 30. No buscaban justicia ni ventaja. Querían el alivio rápido de callar un sueño que los incomodaba. El tintinear de las monedas en la bolsa fue el aplauso pobre del resentimiento. A veces el pecado paga, pero siempre paga en chico. La cuerda se tensó en otra dirección hacia Egipto. José fue atado, empujado e incorporado a una fila de desconocidos con mirada de comercio y manos curtidas por el desierto. El olor a mirra y bálsamo, destinado a curar, acompañó una herida que no se ve, la del rechazo de los propios. El muchacho que narraba visiones ahora aprendía otra lengua, la de los mercados donde el valor se mide en peso y no en propósito. Reubén, que se había apartado un momento, volvió al pozo para cumplir su plan de rescate tardío. Miró dentro y no encontró a nadie. La cisterna vacía le devolvió un grito que no pudo contener. Rasgó sus vestidos, gesto antiguo de dolor profundo, y corrió hacia sus hermanos. El muchacho no está, ¿y yo a dónde iré? El primogénito entendió que había cruzado una línea de la que no se vuelve fácil. La pasividad en el instante crítico también es una forma de traición. Entonces vino el segundo acto, el encubrimiento. Tomaron un cabrito, lo degollaron y mancharon con su sangre la túnica de José. La llevaron a Jacob sin decir una mentira directa, pero sembrando una conclusión. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. La manipulación más eficaz no siempre inventa datos, a veces solo acomoda evidencias. Jacob reconoció la prenda y se derrumbó. Es la túnica de mi hijo, una fiera lo devoró. No necesitó ver el cuerpo para enterrar la esperanza. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, lloró por largos días. Hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negó. Descenderé enlutado al Seol. Hay dolores que la palabra humana no sabe tocar. El eco de esa escena retumba con ironía sagrada. Años atrás, Jacob había engañado a su padre Isaac con pieles de cabrito para robar una bendición. Ahora él mismo es engañado con la sangre de un cabrito y una túnica. La escritura no es cínica ni cruel, es honesta. Lo que sembramos en astucia, a menudo lo cosechamos en lágrimas. Dios no humilla, pero enseña. La historia se rodea de espejos para que los hombres vean lo que no quieren mirarse. Mientras tanto, la caravana avanzaba. Cada paso alejaba a José de la voz de su padre y lo acercaba a la voz de un destino que aún no entendía. Quizá recordó sus sueños y se preguntó si todo había sido imaginación. Quizá se aferró al único nombre que no pueden quitarnos, el de Dios. En el desierto, cuando la arena se cuela entre los dientes y el horizonte parece una cinta sin fin, uno decide qué historia contarse. ¿Soy la víctima vendida, o soy el llamado en camino? No cambia el viento, pero cambia el alma. Llegados a Egipto, lo vendieron a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Una nueva transacción, un nuevo mercado, una nueva etiqueta. Pero ya en este punto, el lector atento puede oír otro sonido detrás del tintinear de las monedas, el del tejido silencioso de la providencia. Lo que los hermanos pensaron para mal se inserta, sin pedir permiso, en un plan mayor. No es que el mal se vuelva bien,
es que Dios es más grande que el mal. Volvamos un instante a la arena donde cayeron las 20 monedas. Ese precio dice mucho. Dice que el odio no calcula en términos de justicia, sino de urgencia. Dice que la envidia prefiere perder dinero con tal de ganar silencio. Dice que cuando reducimos a una persona a una etiqueta, soñador, podemos bancar el absurdo de vender a sangre nuestra por un monto inferior al de cualquier siervo. Y sobre todo dice que el valor que te asignan otros nunca coincide con el valor que Dios te otorga. El acto de la venta fue más que un trueque, fue una teología equivocada puesta en práctica. Si lo sacamos de nuestra vista, desaparece el problema. Pero los problemas del corazón no se resuelven cambiando el paisaje. Los hermanos creyeron que con 20 monedas compraban paz, compraron memoria, compraron noches de sobresalto, miradas esquivas, silencios largos a la hora de la comida, compraron un padre inconsolable, compraron una historia que tarde o temprano volvería a pedirles la verdad. El pozo, la mesa, la caravana, la bolsa de plata, la túnica manchada, el padre que no quiere ser consolado, cada imagen queda suspendida como una lámpara sobre la siguiente escena. No fue un accidente, fue una cadena. El favoritismo no procesado encendió la envidia no confesada buscó un atajo, el atajo necesitó violencia, la violencia pidió encubrimiento, el encubrimiento exigió una mentira sostenida, la mentira inauguró años de reparto desigual del dolor. Así se arma el mecanismo del mal cuando nadie lo detiene a tiempo. Pero incluso aquí, en el capítulo más oscuro, hay un hilo luminoso. La cisterna sin agua se convirtió en lugar de paso, no de entierro. La cuerda que amarró las muñecas de José lo condujo, sin saberlo, hacia el escenario donde su don tendría sentido. La bolsa con 20 piezas de plata se vació, pero el cielo no vació su propósito. El Dios que escucha a un muchacho gritar desde un pozo también guía los pasos de un esclavo por los patios de un palacio, y el padre que hoy se niega a ser consolado verá, en su edad cansada, lo que nunca imaginó que el hijo supuestamente muerto estaba sosteniendo con vida a naciones enteras. Esta parte de la historia no nos pide explicar lo inexplicable, sino mirarlo sin maquillaje. La traición duele más cuando viene de la mesa familiar. El precio humilla más cuando revela desprecio. La mentira hiere más cuando aprovecha símbolos sagrados. Y sin embargo nada de eso quiebra la mano de Dios. La Escritura no romantiza el mal, lo expone, y al exponerlo, crea el espacio donde la gracia hará su obra no negando el horror, sino transformando sus consecuencias. Así termina este tramo, un padre de luto, 11 hermanos cargando un secreto, un joven atado rumbo a Egipto, y una historia que parece cerrarse. Pero el cielo no cierra libros en los capítulos sombríos, donde los hombres ven punto final, Dios coloca un punto y seguido. La traición y la venta no coronan la historia de José, solo la empujan hacia el lugar donde el sueño, ese que tanto molestaba, empezará por fin a tener sentido. Paradoja, no, providencia. Egipto no lo recibió con abrazos, lo recibió con un registro de compra, un nombre hebreo anotado en una lista de bienes, una marca de hierro en la memoria, y una nueva lengua que aprender para poder entender órdenes que no admitían réplica. El palacio quedaba lejos, lo primero fue una casa, la de Potifar, oficial del faraón capitán de la guardia. Allí, donde todo tenía jerarquías y rituales, José comenzó de cero, pero no vacío. Llegó con lo único que un mercado no puede tasar, el favor de Dios, y un carácter que se niega a venderse. La casa de Potifar era un microcosmos de Egipto, patios amplios, salas con columnas, almacenes, establos, servidumbre diversa, protocolares idas y venidas, inventarios que se actualizaban, puertas que se abrían solo con permisos. Había contadores de granos, encargados del aceite, jefes de cocina, capataces, mensajeros. En ese tejido de funciones, José empezó en lo más bajo, donde la espalda aprende primero, limpiar, cargar, acarrear, observar. El muchacho del sueño y la túnica ahora llevaba ropa de servidor, manos con callo y los ojos bien abiertos. No se hizo experto en un día, se hizo fiel en todos los días. Muy pronto, algo se notó. No era solo que trabajara mucho, era que trabajaba bien. Lo que tocaba salía a tiempo, lo que ordenaba quedaba claro, lo que entregaba venía sin excusas, y sobre todo, había una paz rara alrededor de sus tareas, como si él supiera que obedecer no reduce la dignidad, la encausa. La Escritura lo resume con una sentencia llana y contundente: Jehová estaba con José, y todo lo que él hacía prosperaba. Ese estar con no era un amuleto, era una presencia que se traducía en decisiones sabias, en autocontrol, en la humildad de aprender y en la valentía de proponer. Potifar, hombre de guerra y de palacio, no era ingenuo.
Conocía a los que solo muestran entusiasmo la primera semana y a los que trepan pisando. José no era ninguno de esos. Era confiable. Un día le dieron una lista, la devolvió con el trabajo hecho. Otro día le delegaron a un grupo, lo condujo sin humillar. Luego le encargaron una bodega, la inventarió, la organizó y la dejó rendir. La prosperidad no llegó como magia, llegó como consecuencia de integridad sostenida. Potifar empezó a notar un patrón. Donde ponía a José, el caos se ordenaba, y decidió hacer algo que los poderosos hacen solo frente a gente excepcional. Confió. La confianza crece por capas. Primero, tareas, después, llaves, al final, decisiones. Potifar lo colocó como mayordomo, administrador de la casa. Eso significaba que el hebreo esclavo ahora firmaba listas, distribuía raciones, equilibraba cuentas, asignaba turnos, controlaba entradas y salidas, reportaba sin adornos, cuidaba que nadie convirtiera su pequeño poder en abuso. La bendición se desbordó, dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. En lenguaje moderno, solo pensaba en su mesa, porque el resto estaba seguro. En ese ascenso silencioso se forjó algo más que un cargo, se forjó un estilo. José administraba con justicia, hablaba con respeto, escuchaba más de lo que imponía, no inventaba excusas para los errores, no se apropiaba del mérito ajeno. La integridad, cuando se practica, hace visible lo invisible. El Dios de los hebreos, desconocido en esa casa egipcia, se dejaba entrever en la manera en que ese joven servía. Porque hay teología que se predica sin palabras, el orden con compasión, la autoridad con mansedumbre, la eficiencia sin dureza. Pero donde hay bendición, la tentación pide turno. La esposa de Potifar, acostumbrada a mandar y a ser obedecida, posó los ojos en José. La escritura señala que él era de hermoso semblante y bella presencia. La belleza no es pecado, el uso que otros hacen de ella, sí puede serlo. Ella habló el idioma del atajo, acuéstate conmigo. No fue una insinuación velada, fue un mandato que viniendo de quien venía, sonaba a decreto. En esa habitación, el hebreo tenía todo en contra. Era extranjero, esclavo, sin derechos, con un futuro atado a la voluntad de sus dueños, pero conservaba lo único que decide el destino real de una vida, la capacidad de decir no. La negativa de José no fue tímida ni confusa, fue teológica y práctica. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? En 3 líneas, definió su ética: lealtad al hombre que confió, límites claros en lo que no le pertenece, y sobre todo, conciencia de Dios. El pecado, antes que delito contra un código, es traición a una presencia. Ella insistió día tras día. La tentación más peligrosa no es la ruidosa, es la persistente. José no discutió eternamente, evitó estar con ella, redujo las ocasiones, cambió recorridos, acomodó horarios, no confió en su fuerza, diseñó su huida. La santidad no es exhibición de aguante, es inteligencia para cerrar puertas, hasta que un día la encerrona fue total, la casa vacía, ella cerca, la orden repetida, la mano que agarra la prenda. Entonces él eligió la única victoria que contaba, dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Prefirió perder el manto que perder el alma. La escena es tan gráfica que se volvió proverbio para los siglos. Más vale salir corriendo sin manto que quedarse a negociar la conciencia. La pasión herida, sin testigos, hizo lo que siempre hace cuando no consigue su capricho. Se vistió de denuncia. Ella gritó, llamó a la servidumbre, giró el relato, acomodó detalles, señaló la prenda como prueba, y esperó a su marido con una historia lista para ser creída. El hebreo que nos trajiste vino a burlarse de mí. Notemos el veneno extra, culpó a Potifar por traerlo. El pecado busca coautores. El mayordomo impecable quedó, en un giro, convertido en agresor. Difamación con utilería, el manto en la mano incorrecta. Potifar oyó, se encendió, y tomó una decisión rápida: prisión. No hay registro de que interrogara a José. Tal vez conocía el carácter de su esposa, tal vez sospechó, tal vez el protocolo y su honor lo forzaron a reaccionar sin matices. En todo caso, el resultado fue el mismo. El hombre más confiable de la casa pasó de la oficina a la cárcel en una tarde. El ascenso construido con paciencia se desmoronó como si nunca hubiera sido. La injusticia, a veces, llega en una carta, en un rumor, en una orden corta. Pero aquí vuelve a entrar en escena la misma frase que nos trajo hasta aquí. Jehová estaba con José. La presencia de Dios no hace inmunes a las acusaciones, hace inmune al corazón contra el resentimiento que las acompaña.
José había perdido otra túnica, otro manto, otro lugar. Había vuelto a caer desde una altura que no pidió, empujado por manos que mintieron. Y sin embargo, no se quebró por dentro. No se volvió cínico. No dejó que el dolor arruinara su disciplina. La fidelidad que practicó en los patios de Potifar la siguió practicando detrás de barrotes. Volvamos un momento a la casa para entender lo que estuvo en juego. Si José hubiese cedido, habría ganado una protección ilegal y efímera, y perdido su destino. Hubiera escalado por una cuerda que siempre termina ahorcando. La tentación le ofrecía acceso por atajo al mundo de los privilegiados, un favor íntimo a cambio de una renuncia secreta. Pero los atajos secuestran el corazón, te dan lo que deseas al precio de convertirte en alguien que ya no puede sostener lo que obtuvo. José eligió la ruta lenta, la ruta limpia, la ruta que parece tonta a ojos de la ambición, y esa elección, que en el momento le costó libertad y reputación, fue la que conservó lo único que Egipto no podía darle, su llamado. También aprendemos que el favor de Dios no exime del conflicto con sistemas injustos. Un mayordomo excelente puede ser, en horas, un preso ejemplar. Un expediente perfecto puede quedar manchado por acusaciones que no saben de verdad. El relato no nos invita a negar el dolor, ni a repetir slogans vacíos, nos invita a mirar más hondo. El Dios que permite la caída por causa de la integridad está preparando un suelo donde esa misma integridad será necesaria para gobernar sin convertirse en verdugo. Hay, además, una pedagogía divina en las túnicas perdidas de José. La primera fue arrancada por envidia, la segunda quedó en manos de la tentación. En ambas, José pierde una prenda y gana un músculo interno. La identidad no era la tela, era la presencia. El que se aferra a Dios puede soltar todo lo que no sea Dios y seguir siendo él mismo. Por eso, cuando le confíen el anillo del faraón, no necesitará recordatorios textiles para saber quién es. La casa de Potifar, entonces, fue mucho más que un capítulo laboral. Fue un altar de decisiones invisibles, aprender un idioma nuevo sin perder el propio, ordenar riqueza ajena sin robarla, recibir confianza sin endiosarse, mandar sin humillar, decir no sin gritar, huir a tiempo sin vergüenza, asumir calumnia sin odiar, perder posición sin perder propósito. En ese terreno, Dios sembró la semilla del tipo de líder que Egipto necesitaría cuando las vacas flacas llegaran, un hombre que puede sostener abundancia, porque aprendió a perder sin hacerse trampa. La escena final de esta parte no tiene música épica, tiene puertas que se cierran, pasos que resuenan en un pasillo húmedo, y la sombra de un carcelero que mira al nuevo preso con ojos acostumbrados a la rotación. José entra, respira hondo, y vuelve a empezar. No sabe todavía que ese lugar será el pasillo que lo conecte con el trono. Sabe, eso sí, algo suficiente para no romperse. Dios está con él, y con esa certeza, una celda no es un fin, es un aula. Una acusación no es un destino, es una página. Un manto perdido no es una derrota, es una protección, porque a veces Dios permite que pierdas lo que puede atraparte, para conservarte listo cuando llegue lo que te corresponde. Aquí cerramos la casa de Potifar, la prosperidad que administró, la tentación que venció, la calumnia que soportó y la cárcel que recibió parecen decir que la fidelidad no paga. El cielo, paciente, responderá en la siguiente escena, paga, y paga en grande, pero a su tiempo, listo para entrar a la prisión donde los sueños ajenos se convertirán en la llave del destino propio. Las puertas se cerraron con un sonido que no olvida el que alguna vez lo escuchó desde adentro. La prisión no era solo piedra y hierro, tenía un olor propio, mezcla de humedad, aceite de lámparas y pan viejo. Allí entró José sin título, sin túnica, sin abogado, con lo único que Egipto no podía confiscarle, la presencia de Dios y un corazón que se niega a amargarse. Si la casa de Potifar había sido su aula de administración, la cárcel sería su seminario de esperanza. El primer día aprendió la coreografía del encierro, conteo de amanecer, reparto de raciones, rutina de limpieza, silencio en las horas de calor, el murmullo nocturno de historias rotas. El carcelero jefe, hombre curtido de ver promesas apagarse en un mes, midió al nuevo prisionero con sospecha profesional. En las prisiones, la piedad se gasta rápido, y la disciplina es el único idioma que mantiene el techo arriba. José no hizo discursos, barrió bien, contó bien, ayudó a los más torpes sin humillarlos, devolvió herramientas, respetó horarios. La fidelidad cotidiana abrió una rendija.
El Señor estaba con José, y el jefe de la cárcel puso en sus manos a todos los presos. Otra vez la misma progresión, tareas, confianza, autoridad. Otra vez, sin trompetas. No era ascenso por simpatía, era resultado de una ética que no depende del escenario. José organizó celdas, optimizó repartos, ordenó listas, enseñó oficios sencillos a los que solo sabían pelear. El carcelero descubrió un descanso raro, donde José intervenía, el conflicto se desinflaba, le dejó todo lo que se hacía allí, y se dio un fenómeno extraño, un preso administrando libertad ajena desde un patio cercado. La libertad, entendió José, no es ausencia de barrotes, es orden en el alma. En ese suelo fértil llegaron dos internos nuevos, distintos del resto, altos funcionarios del faraón, el copero principal y el panadero mayor. Habían ofendido al rey, quizá por un vino mal servido, quizá por sospechas de conspiración, quizá por un pan que la mesa real no perdona, y ahora compartían con el resto la misma noche húmeda. Los custodios, obedeciendo al capitán de la guardia, los pusieron bajo cuidado de José. El hebreo, que ya había aprendido a leer miradas, notó en ambos una sombra distinta, no solo miedo, desconcierto. Una mañana, los halló con el rostro caído, más hondo que de costumbre. ¿Por qué están hoy tristes sus semblantes?, preguntó. La pregunta, tan simple, inauguró el milagro. José no dejó que su dolor lo concentrara en sí mismo, se atrevió a mirar el dolor de otro. Ellos respondieron con el pudor del poderoso caído: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. En Egipto, tierra de magos y sabios, estar sin intérprete era un colapso cultural. José contestó con una convicción que le había crecido, precisamente, en el silencio. No pertenecen a Dios las interpretaciones. Cuéntenme, por favor. El copero habló primero. Su voz, acostumbrada a protocolos y fórmulas cortesanas, tembló al narrar algo íntimo. Soñé que delante de mí había una vid, y en la vid, 3 ramas. Parecía que brotaban, sus flores subían, y sus racimos maduraban en uvas. La copa del faraón estaba en mi mano. Tomaba yo las uvas, las exprimía en la copa, y daba la copa en la mano del faraón. José cerró los ojos un instante, como quien coteja un mapa ya transitado, y respondió con seguridad tranquila: esta es su interpretación, las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Pondrás la copa en su mano como antes. Fue preciso, breve, humano, y añadió algo que exhibe la mezcla de esperanza y lucidez que lo sostenía: acuérdate de mí cuando te vaya bien. Te ruego que me recuerdes ante el faraón y me saques de esta casa, porque fui llevado de la tierra de los hebreos, y aún aquí nada hice para que me pusieran en prisión. No fue queja, fue verdad expuesta con dignidad. Pidió lo que es justo pedir: memoria. El panadero, al oír un dictamen favorable, se atrevió también: pues yo soñé que había 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto, había de todas clases de manjares de pan para el faraón, y las aves los comían del canastillo sobre mi cabeza. José respiró hondo. El don no siempre trae noticias que gustan al oído. Guardar fidelidad al Dios de la verdad exigía no endulzar lo que no tiene azúcar. Esta es su interpretación: los 3 canastillos son 3 días. Dentro de 3 días, el faraón levantará de ti la cabeza, pero para colgarte, y las aves comerán tu carne. Dijo la verdad sin crueldad, con el respeto sobrio que merece el que va a encontrarse con su juez. La compasión no nos autoriza a mentir. Pasaron 3 amaneceres con la lentitud con que pasan los días cuando uno espera sentencia. Llegó el cumpleaños del faraón, ocasión de amnistías y exhibiciones. Llamaron a los 2. En palacio, las predicciones se cumplieron con exactitud inquietante. El copero fue restaurado en su puesto, el panadero fue ajusticiado. En la cárcel, José cerró los ojos y dio gracias en silencio, no porque el dolor de otro se hubiera confirmado, eso nunca alegra al justo, sino porque el Dios que lo había formado en sueños seguía hablando en el idioma que él conocía interpretar. Era la señal de que su don no dependía de su ubicación social, sino del dador. Al caer la noche, José volvió a su catre con una esperanza nueva pegada al pecho. Acuérdate de mí. Imaginó el recorrido lógico: mañana el copero contará, pasado el rumor llegará al capitán, luego a Potifar, después al oído real, se abrirá una revisión, se corregirá una injusticia. Se durmió sosteniendo una cuerdita de luz, pero los hilos humanos se rompen fácil. El copero no se acordó de José, sino que lo olvidó. No hubo nota, no hubo visita, no hubo mensaje, silencio.
El olvido ajeno tiene un peso que solo el que lo sintió puede describir. Y entonces comenzó la lección más larga del encierro, la espera. Pasaron 2 años completos, 2 años en el calendario, que en el alma pueden sentir como piedras. La esperanza diferida pica como sal en herida. José pudo haberse instalado en cualquiera de las casas cómodas del resentimiento. Hice el bien, y me pagaron con olvido. Dios habla pero no abre puertas. Mi don me alcanza para ayudar a otros, no para ayudarme a mí. No lo hizo. En lugar de ceder a la acidez, volvió al trabajo. La cárcel siguió oliendo a humedad. Él siguió oliendo a confianza. ¿Cómo se sostiene un corazón durante 2 años de promesas en pausa, con microdecisiones que nadie aplaude? José seguía preguntando por rostros caídos, seguía ordenando inventarios, seguía evitando chismes, seguía enseñando a escribir a los que solo sabían firmar con una cruz, seguía arreglando pleitos con justicia, seguía orando sin discurso. El secreto no fue una mística extraordinaria, fue una disciplina ordinaria, hacer hoy lo que honra a Dios, aunque nadie te mueva de celda. El futuro llega más sólido cuando te encuentra fiel en lo pequeño. En ese tiempo, su don maduró. Los regalos sin espera se vuelven peligrosos, alimentan el ego y empobrecen la compasión. La espera, en cambio, lima aristas. José aprendió a notar. Notar cambia historias. Notó la tristeza de 2 funcionarios cuando otros veían arrogancia. Notó silencios que nadie atiende. Notó el momento exacto de callar para no encender una pelea. Notó el instante justo de hablar para impedir una injusticia. El liderazgo que sería necesario en graneros y caravanas se templó en pasillos húmedos. También se afiló su teología, no una teología de biblioteca, no tenía, sino la que se escribe a golpe de noche. Aprendió que el don es de Dios y sirve a Dios, que decir la verdad no siempre te saca rápido de la cárcel, que pedir ayuda no te hace menos espiritual, que los olvidos humanos no invalidan el recuerdo divino, que la justicia de Dios no viaja por autopistas de apuro, sino por caminos que nos vuelven capaces de sostener lo que pedimos. El hombre que un día administraría años de abundancia y de escasez necesitaba músculos que no se fabrican en palacio, paciencia, mansedumbre, mirada amplia, resistencia a la amargura. A veces, en la penumbra, regresaban imágenes, la cisterna sin agua, la túnica arrancada, la mano de la esposa de Potifar, sujetando un manto, la voz del copero diciendo, 3 días. Cada recuerdo podía ser cuchillo o testimonio. José eligió que fueran altar, lugares donde uno vuelve a agradecer no por lo que pasó, sino porque aún pasando, no lo destruyó. El pasado no cambió, cambió su uso. Mientras tanto, arriba, los engranajes del reino giraban a su ritmo. El copero retomó su costumbre de probar vinos antes que el rey, su lengua volvió a distinguir acidez y cuerpo, su mano a temblar lo justo para ofrecer la copa sin derramar. No pensó más en el hebreo, hasta que de pronto, el faraón soñó. Y con ese sueño, la cuerda que parecía cortada, comenzó a tensarse otra vez hacia la celda donde un preso había aprendido a interpretar lo que otros solo sabían temer. Pero antes de cruzar esa puerta, que anuncia el ascenso, conviene dejar asentado lo que esta parte revela. Dios puede estar con uno en un lugar que no elegimos. La fidelidad puede florecer donde no hay aplausos. El don puede servir a otros, aun cuando no nos libra todavía, y la espera no es pasividad, es obediencia prolongada. La cárcel fue cruel, sí, pero fue también taller de un líder que no iba a romperse cuando el poder le rozara las manos. La interpretación de 2 sueños ajenos no solo bendijo a 2 hombres y justificó, con precisión profética, el nombre de Dios en labios egipcios, también dibujó el puente, invisible aún, hacia el día en que un sueño real necesitaría una voz entrenada para decir lo que es, sin miedo y sin maquillaje. 2 años, 3 días, un copero, un panadero, una cárcel, un Dios que no pierde el hilo. Eso fue la parte 5, lo que sigue será palacio, vacas gordas y flacas, anillos y carros, pero si aquí no se entiende la gramática del pozo y del barro, allá se malinterpretará la música del poder. Por eso el relato nos detuvo en la prisión, para enseñarnos que los grandes guías del hambre pública se forjan primero venciendo la sequía interna que deja el olvido. Cuando el faraón sueñe, el preso ya estará listo, porque la interpretación pertenece a Dios, pero la preparación le pertenecía a José, y la hizo. El día que cambió la historia de Egipto, comenzó como un amanecer cualquiera en el palacio. El Nilo fluía con su calma imponente, las estatuas del dios Ra reflejaban el sol naciente, y la maquinaria del reino avanzaba con la precisión acostumbrada. Escribas, sirvientes, cortesanos, capitanes. Pero algo interrumpió la rutina. El faraón,
El hombre que era considerado hijo de los dioses despertó turbado. Su frente estaba perlada de sudor. Había soñado, y en Egipto, el sueño no era un accidente de la mente, era una ventana a lo divino. Los sueños del faraón. La primera visión era extraña, perturbadora en su sencillez. 7 vacas gordas y hermosas salieron del río, símbolo de fertilidad y abundancia. Pastaban tranquilas junto a las orillas, pero de pronto, otras 7 vacas, feas y enjutas, emergieron del mismo río, y contra toda lógica, las flacas devoraban a las gordas, y aun después de engullirlas, seguían igual de consumidas. El faraón despertó sobresaltado, trató de olvidar, pero cayó otra vez en sueño. Esta vez, vio 7 espigas llenas, hermosas, que crecían en una sola caña. Detrás, otras 7 espigas, menudas, quemadas por el viento solano, se levantaron, y al instante, las delgadas devoraban a las llenas. Otra vez, el absurdo, lo consumido no engorda al consumidor. El faraón abrió los ojos con el peso del presentimiento. No era un simple malestar nocturno. Llamó a sus magos, a sus sabios, a sus intérpretes. Vinieron con tablas, con fórmulas, con amuletos, con años de reputación. Escucharon, balbucearon, buscaron significados en libros, ofrecieron respuestas vagas, contradictorias, insatisfactorias. El rey, acostumbrado a soluciones inmediatas, se encontró con un muro de incapacidad, y su corazón tembló. ¿Qué presagio ocultaba aquello? El recuerdo del copero. Fue entonces, en ese silencio lleno de ansiedad, cuando una memoria enterrada 2 años atrás resurgió. El copero principal, de pie junto al trono, recordó el rostro de un hebreo en prisión, un joven que había preguntado por qué su semblante estaba triste, un muchacho que había dicho, no pertenecen a Dios las interpretaciones. Recordó con nitidez que aquel prisionero había acertado palabra por palabra en su sueño y en el del panadero. El olvido, que parecía definitivo, se rompió, y con voz cargada de vergüenza y urgencia, habló. Hoy me acuerdo de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, a mí y al panadero nos echó en la prisión del capitán de la guardia. Allí estaba con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán. Le contamos nuestros sueños, y él nos los interpretó. Y aconteció como nos lo había interpretado. A mí me restituyó a mi puesto, y al otro lo colgó. El palacio se estremeció con la novedad. Un hebreo preso, intérprete de sueños, una carta inesperada en medio de la confusión. El faraón, desesperado por respuestas, no dudó, traedlo. El encuentro con el rey José fue sacado de la cárcel con prisa. Le afeitaron, lo vistieron con ropas limpias, pues ningún preso podía presentarse sucio ante el rey, y lo llevaron ante el faraón. La escena era imponente, columnas adornadas, incienso encendido, músicos en las esquinas, la mirada penetrante del hombre más poderoso del mundo conocido. A su alrededor, cortesanos con plumas y papiros, atentos a cada palabra. El faraón habló directo. He tenido un sueño, y nadie hay que lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. José, que ya había aprendido a no apropiarse de lo que es de Dios, respondió con una humildad que contrastaba con la magnificencia del lugar. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Fue la primera vez que un extranjero, un preso, un esclavo, invocaba al Dios de Israel en los salones de Egipto. El palacio escuchó en silencio. La interpretación, el faraón relató sus sueños. José escuchó con la serenidad del que sabe que no depende de fórmulas, sino de revelación. Y cuando el monarca terminó, habló. El sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas son 7 años. Es un mismo sueño. Y las 7 vacas flacas y feas que subían detrás de ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas, quemadas del solano, serán 7 años de hambre. Esto es lo que respondo al faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos, seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada, y el hambre consumirá la tierra. Las palabras, claras y contundentes, dejaron al faraón y a sus cortesanos sin aliento. No era adivinación, era revelación, y José no se detuvo en el diagnóstico, dio estrategia. Por tanto, provea el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años, almacenen trigo bajo mano del faraón, guárdenlo en ciudades, y sea aquel alimento de reserva para los 7 años de hambre.
para que la tierra no perezca. No fue solo interpretación, fue un plan de gobierno. José no se limitó a señalar el problema, ofreció la solución. Esa diferencia entre mago y profeta fue lo que inclinó la balanza. El nombramiento, el faraón se volvió hacia sus consejeros y lanzó la pregunta que aún resuena. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Palabras sorprendentes en boca de un rey pagano. Reconoció que había algo en José que ninguna escuela egipcia había producido. Entonces habló al hebreo: por cuanto Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. El esclavo se convirtió en gobernador. El preso se transformó en primer ministro. El que fue vendido por 20 piezas de plata ahora administraba los tesoros de la nación más poderosa. El faraón le puso anillo en su mano, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro en el cuello y lo hizo subir en el segundo carro. Los heraldos gritaban delante de él: doblad la rodilla. José recibió nombre egipcio, Safnat Panea, revelador de misterios o sustentador de vida. Le dieron esposa a Senat, hija de un sacerdote de On. Le entregaron, en un solo día, todo lo que la historia parecía haberle quitado en años. Pero más importante que los títulos y ornamentos fue lo que conservó en su interior, la conciencia de que no era su ingenio, sino el Dios que lo acompañaba, quien había abierto las puertas. La administración de la abundancia. Los 7 años de abundancia llegaron tal como fue dicho. El Nilo fertilizó los campos, las cosechas se multiplicaron en proporción desbordante, las bodegas se llenaban tan rápido que los escribas desistieron de contar. José recorrió la tierra, organizó depósitos en cada ciudad, almacenó grano en cantidades que la memoria no podía registrar. No solo recolectó, estructuró un sistema, creó redes de distribución, nombró inspectores, diseñó políticas de almacenamiento. La abundancia sin orden se pierde, la abundancia con administración se convierte en refugio. Durante esos años, nacieron sus hijos. Al primero lo llamó Manasés: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Los nombres eran confesiones, el dolor no desapareció, pero Dios lo transformó en memoria redimida. La llegada de la escasez. Entonces, justo como fue anunciado, la tierra comenzó a experimentar hambre. El viento solano quemó los campos, las lluvias se detuvieron, los rebaños flaquearon, lo que parecía inagotable se volvió escaso. La gente clamaba al faraón, y él respondía: id a José, haced lo que él os diga. Las bodegas se abrieron, los graneros se transformaron en vida, y Egipto, en lugar de perecer, se convirtió en salvación para las naciones. De todas partes llegaban caravanas, hombres y mujeres con oro, plata, especias, ganado, todo a cambio del grano que mantenía viva la esperanza. Reflexión: el esclavo hebreo que conoció el polvo de la cisterna y la humedad de la cárcel ahora sostenía en sus manos el destino de imperios. No era casualidad. La administración de José no fue improvisación, fue el fruto de años en los que aprendió a organizar la casa de su padre, la hacienda de Potifar y la cárcel del capitán. Cada paso, aunque doloroso, había sido entrenamiento. El dolor fue aula, la injusticia maestro, la espera gimnasio, la fidelidad currículo. El ascenso de José enseña que el propósito de Dios no solo es revelado en sueños, sino también forjado en pruebas. Los años de humillación no fueron pérdida, fueron inversión, y cuando la puerta se abrió, él no estaba vacío ni resentido, estaba preparado. El hambre se volvió un idioma común entre naciones. Los graneros de Egipto eran el rumor de esperanza que atravesaba fronteras, y los pasos de miles de hombres se dirigían hacia la misma puerta. Id a José, haced lo que él os diga. En Canaán la sequía apretó hasta el hueso. Jacob miró a sus hijos mayores, los mismos que años atrás le habían traído una túnica manchada, y pronunció la orden que cambiaría la historia. He oído que hay alimento en Egipto, descended y comprad para nosotros, para que vivamos y no muramos. Primer viaje, los sueños se inclinan, 10 hermanos bajaron. Benjamín, el menor, se quedó en casa. Jacob no estaba dispuesto a arriesgar al último hijo de Raquel. En Egipto, el protocolo era claro, los extranjeros hacían fila, exponían su necesidad, pagaban y recibían. Pero cuando los 10 llegaron ante el gobernador, sus cuerpos hicieron sin pensarlo lo que un día José había soñado, se inclinaron. El hebreo, de pie vestido a la egipcia,
con un anillo que sellaba decisiones y un nombre nuevo, reconoció en un latido los rostros envejecidos por el sol. Ellos, en cambio, vieron a un señor egipcio duro en trato, asistido por intérpretes. El sueño infantil que tanto les molestó se había vuelto real en silencio. José los miró con la calma de los que conocen su poder y sin embargo deciden no usarlo para vengarse. Habló áspero, con lengua de palacio y mediante traductor. ¿De dónde venís? De la tierra de Canaán, para comprar alimentos. La estrategia de José no fue capricho, iba a leer corazones. Para eso necesitaba exponer lo que estaba escondido. Lanzó la acusación que haría crujir la culpa acumulada. Espías sois, habéis venido a ver la desnudez del país. El golpe los descolocó. Negaron, narraron, no señor mío, tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un solo varón, hombres honrados somos, jamás fueron espías tus siervos. Somos 12 hermanos, el menor está con nuestro padre, y uno no aparece. Esa última frase tan corta atravesó a José. No aparece, así habían rebajado su historia a un hueco sin nombre. Él apretó la cuerda. En esto seréis probados. Enviad a uno de vosotros, y traiga a vuestro hermano menor, y probad vuestras palabras. Y los encerró 3 días. La cárcel no era castigo ciego, era espejo. En el encierro, la conciencia habla. José los oyó hablar entre sí, porque él entendía hebreo, aunque usara intérprete. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le oímos. He aquí, también se nos demanda su sangre. Reubén, con esa mezcla de primogenitura y culpa, les recriminó: no os hablé yo diciendo, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis. José lloró en secreto, no de debilidad, sino de alivio. Por fin oía el idioma que llevaba años esperando, el de una culpa reconocida sin coartadas. Salió con el rostro limpio, endurecido otra vez para el papel que debía jugar. Cambió la prueba. Para no dejar a un hombre viejo sin sustento demasiado tiempo, decidió retener a Simeón y enviar a los otros con grano, bajo la condición innegociable: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano menor. Mandó además que se devolviera el dinero en sus costales, en secreto. No compraba su favor, exponía su conciencia. Cuando camino a casa, descubrieron el dinero. El pánico se les metió en el pecho. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Entre Egipto y Canaán, la casa dividida. Jacob escuchó el informe, vio un saco con dinero restituido, y sintió el filo de una espada vieja. Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Reubén, torpe en su ofrecimiento, propuso una garantía absurda: mata a mis 2 hijos si no te lo traigo. Jacob lo rechazó. El miedo a perder a Benjamín lo paralizó. La familia quedó en un limbo. Simeón en Egipto, el hambre avanzando, el padre sin decidir, los hijos sin autoridad moral para convencer. El hambre, sin embargo, no negocia. Cuando el alimento se agotó, Jacob dijo lo inevitable: volved y comprad un poco de alimento. Entonces Judá, no Reubén, tomó la palabra con un tono nuevo. El mismo Judá, que un día propuso vender a José, ahora exhibía otra estatura. Aquel varón nos protestó rigurosamente diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer, seré para ti culpable para siempre. La intercesión nació donde antes hubo cálculo. Jacob cedió, pero no sin prudencia. Envió doble dinero y presentes: bálsamo, miel, especias, mirra, nueces, almendras, y una oración que revela al patriarca quebrado y creyente a la vez: el Dios omnipotente os dé misericordia, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. A veces la fe suena así, no a triunfo ruidoso, sino a rendición confiada. Segundo viaje, la mesa del gobernador. Cuando llegaron a Egipto con Benjamín, José sintió dentro un temblor que solo conocen los que han esperado años por una escena. Vio al menor, rostro de Raquel en la juventud, y ordenó: llevad a estos hombres a casa, matad una res, y prepárense, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Los hermanos, mal acostumbrados a sospechar, se asustaron, pensaron que la invitación escondía una trampa por el dinero devuelto. Se acercaron al mayordomo, contaron su versión, ofrecieron el doble. El mayordomo respondió con una frase que les pareció enigmática y a la vez consoladora: vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Trajo a Simeón, los lavó, les dio agua para los pies y forraje para los asnos. La hospitalidad quebró un poco su miedo. José llegó a casa,
Ellos presentaron los regalos, se inclinaron nuevamente, y él preguntó por Jacob: ¿Vive aún vuestro padre? Aquel anciano de quien hablasteis está todavía con vida. Las palabras le salían entrecortadas, la disciplina lo sostenía. Al ver a Benjamín dijo: ¿Es este vuestro hermano menor? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Y salió deprisa a su aposento, y lloró allí. El hombre que administraba el hambre de naciones temblaba ante el rostro de un hermano. Se lavó, contuvo, y ordenó la comida. Sentó a los hermanos por edad, de mayor a menor. Ellos se miraban, atónitos. ¿Quién podía conocer su orden con tanta precisión? A Benjamín le sirvieron porción 5 veces mayor. No era favoritismo para humillar, era ensayo. José observaba si la envidia vieja aún vivía. Pero esa mesa, llena de pan y rodeada de asombro, no bastaba para diagnosticar el corazón. La prueba decisiva aún faltaba: la copa en el costal, la herida repetida. Al amanecer, José ordenó llenar sus costales con grano, devolver de nuevo el dinero, y colocar su copa de plata, símbolo de su autoridad, en el saco de Benjamín. Los despidieron. Cuando apenas habían salido de la ciudad, el mayordomo los alcanzó con una acusación cuidadosamente preparada. ¿Por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta en la que debe mi señor? Ellos, seguros de su inocencia, hicieron una declaración temeraria: aquel de tus siervos en quien se hallare, que muera, y aun nosotros seremos siervos. La búsqueda empezó de mayor a menor, otra coreografía de tensión, hasta que la copa apareció en el saco de Benjamín. La escena repitió el trauma original: un hijo amado bajo amenaza, una prueba que pide decidir. Huirían otra vez, dejarían al menor para salvarse. Esta vez no. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, signo de dolor sincero, y volvieron todos a la ciudad. No enviaron mensajeros, regresaron juntos. El cambio estaba en marcha. Ante José, Judá habló en nombre de todos. Ya no discutió, se entregó. ¿Qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. José sostuvo la tensión. El hombre en cuyo poder se halló la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Era el punto exacto donde, años atrás, habían elegido el atajo, salvarse a costa del hermano. Ahora, la voz de Judá se alzó con una de las intercesiones más hermosas de la Escritura. No habló de leyes, habló de un padre. Contó cómo la vida de Jacob estaba atada a la de Benjamín, cómo la pérdida de José había encorvado al anciano, cómo él mismo se había comprometido a responder por el menor, y se ofreció a sí mismo: te ruego que tu siervo quede ahora en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque, ¿cómo subiré yo a mi padre si el joven no va conmigo? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá, el que vendió, ahora se vende a sí mismo por amor. Donde antes hubo cálculo, ahora hay sacrificio. Donde antes hubo envidia, ahora hay cuidado del hermano. Era la señal que José esperaba. La prueba no era para destruirlos, era para comprobar si el corazón había cambiado. Yo soy José. José no pudo contenerse. Ordenó salir a todos los egipcios. Quedaron solos él y sus hermanos. El gobernante, que había sabido dominar su rostro tantas veces, alzó la voz y lloró. Sus sollozos se oyeron en la casa de Faraón, y dijo en hebreo, sin intérprete, con la verdad que incendia y sana: yo soy José, vive aún mi padre. Ellos enmudecieron, el miedo les agarró la garganta. La historia que habían intentado enterrar estaba ahora de pie, con poder suficiente para aplastarlos. Él los acercó: acercaos ahora a mí, y para que no quedara duda, nombró la herida: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. No borró el crimen, lo nombró, y enseguida pronunció la teología que lo protegió de la venganza durante años. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No llamó bueno a lo malo, llamó más grande a Dios que lo transformó. Les explicó el contexto: aún quedaban 5 años de hambre. Era urgente traer a Jacob y a toda la familia para sustentarlos en Gosén. Les habló con ternura que no desdice la firmeza: daos prisa, id a mi padre, y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te de y te energía ese punto comilla. Abrazó a Benjamín, lloraron juntos, besó a todos sus hermanos. Entonces hablaron. Donde antes hubo silencios y engaños, ahora hubo conversación y consuelo. Lo que realmente pasó en la sala, en esa habitación, no ganó la astucia del que sabe esperar para vengarse, ganó el propósito. José probó para sanar, no para humillar.
les devolvió responsabilidad antes que trigo. Les hizo caminar el camino inverso del pecado, del abandono a la solidaridad, de la mentira a la verdad, de la envidia a la intercesión. El punto de inflexión no fue la copa hallada ni el grito del mayordomo, fue la oferta de Judá. Tómame a mí. Esa frase rompió la maldición familiar. Allí nació una tribu distinta, la que siglos después daría un león, que también se ofrecería en lugar de los culpables. Lecciones que laten bajo la escena. Los sueños de Dios piden tiempo y carácter. El cumplimiento no habilita la venganza, exige mansedumbre con poder. Dios no maquilla el pasado, lo redime. José nombró la venta, pero no quedó preso de ella. Las pruebas de Dios no destruyen, revelan. La copa en el costal de Benjamín no fue trampa para hundir, fue espejo para mostrar el cambio. El arrepentimiento verdadero protege al vulnerable. Judá no habló de sí, habló del padre y del hermano. El perdón no es amnesia, es misión. José no dijo, no pasó nada, dijo Dios lo usó para preservar vida. Aquí cerramos el reencuentro, la inclinación de los sueños, la prueba del corazón, la intercesión de Judá, la revelación de José y la decisión que evita que la historia se repita. Lo que sigue, la reunión con Jacob, el traslado a Gosén, la bendición de los hijos y el cierre de un patriarca, será materia de la parte 8, porque cuando la familia vuelve a hablar verdad, Dios vuelve a escribir futuro. La noticia corrió primero por los pasillos del palacio. Los hermanos del gobernador son hebreos. Faraón se alegró al oír que aquel hombre que había salvado a Egipto del hambre tenía padre y familia. Ordenó con generosidad real, carros oficiales, bestias de carga, víveres finos, y el mandato de traer a Jacob con todo lo que tuviera. José añadió su propio gesto, mudó de vestidos a cada hermano, y a Benjamín, el espejo joven de Raquel, le dio 300 piezas de plata y 5 mudas, como si quisiera cubrir con honra los años de ausencia. Cargó 10 asnos con lo mejor de Egipto, y 10 asnas con grano, pan y provisiones para el camino. Al despedirlos, dejó una frase que revela que conoce la historia por dentro: no riñáis por el camino. No solo les envió alimento, les envió una pedagogía de reconciliación. Basta. José vive en Canaán. Cuando los hijos relataron todo y mostraron los carros del faraón, Jacob se quedó helado. Su corazón, dice el texto, se enfrió. No podía creer, pero ante la evidencia, revivió el espíritu de Jacob y pronunció la decisión que convierte la esperanza en viaje. Basta, José mi hijo vive, iré y le veré antes que muera. El patriarca volvió a moverse no por nostalgia, sino por promesa. Beerseba, altar y voz. Antes de cruzar el umbral de la diáspora, Jacob detuvo la caravana en Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. La fe madura pide confirmación antes de dar pasos que marcarán generaciones. De noche, Dios le habló en visión: Jacob, Jacob, no temas descender a Egipto, porque allí yo te haré una gran nación. Yo descenderé contigo y yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Era un permiso, una promesa y una ternura. El hijo que creyó muerto cerraría sus párpados al final. Con esa palabra, el viaje dejó de ser huida por hambre y se volvió peregrinación guiada. 70 almas en camino, la familia entera, hijos, hijas, nietos, siervos, rebaños, se volvió caravana. El escritor sagrado anota los nombres y cuenta 70. No es un censo frío, es la semilla de un pueblo que nacerá en tierra extraña. Lo que entra a Egipto como clan saldrá, siglos después, como nación. Se echó sobre su cuello y lloró. Ya en territorio egipcio, José enganchó su carro personal y subió a Gosén para encontrarse con su padre. La escena no necesita adornos. Se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Israel, ya no solo Jacob, dijo la frase que purga años de luto: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y que aún vives. El abrazo no borró el pasado, lo redimió. El hijo no llegó con reproches, llegó con honra. El padre no llegó con explicaciones, llegó con gratitud. Gosén, tierra apartada para propósito aparte. José preparó la presentación ante Faraón, les instruyó con estrategia: cuando os pregunten vuestro oficio, responde: hombres de ganado somos, porque a todo pastor es abominación a los egipcios. No era vergüenza, era protección. Al declararse pastores, el protocolo egipcio los apartaría en Gosén, la mejor franja del delta para ganado, y los preservaría de la asimilación cultural. El plan funcionó.
Faraón otorgó lo mejor de la tierra, y al oír de la pericia de los hermanos, hasta dijo, si hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mis ganados. La gracia de Dios no solo abre puertas, posiciona para servir. Jacob bendice a Faraón. Sucedió algo profundamente simbólico. Jacob fue presentado a Faraón y lo bendijo 2 veces. El patriarca, sin cetro ni corona, bendijo al que llevaba corona y cetro. Consultado por su edad, respondió con esa mezcla de verdad y poesía. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. El anciano no romantiza su historia, la nombra, y aún así, bendice. La bendición no depende del trono, depende de la promesa, sostén durante la crisis y una ley para el futuro. Los 7 años de hambre golpearon a Egipto y a las naciones vecinas. El pueblo compró con dinero, cuando el dinero faltó con ganado, cuando el ganado se agotó con tierras y servicio. José centralizó el grano, reubicó a la gente en ciudades para logística y estableció una ley del quinto, la quinta parte para Faraón, el 4/5 para semilla y alimento. Los sacerdotes quedaron exentos por provisión real. No hubo saqueo ni capricho, hubo política pública en emergencia. Lejos de convertirlo en tirano, el poder administrado con justicia hizo que el pueblo dijera, nos has dado vida, hallemos gracia ante los ojos de mi Señor. En ese marco la casa de Israel habitó seguros en Gosén, crecieron y se multiplicaron en gran manera, y José sustentó a su padre y a sus hermanos conforme al número de sus casas. La mano que administraba para todos, primero cuidó a los suyos sin privilegio injusto y sin descuidar a los demás. 17 años de luz y una petición sagrada. Jacob vivió 17 años en Egipto, los mismos que había vivido José bajo su techo antes del pozo. La vida a veces devuelve números como guiños de gracia. Cuando sintió cercano el final, llamó a José y le hizo jurar mano bajo el muslo, señal antigua de pacto que no lo sepultaría en Egipto, sino en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Lea. No era capricho geográfico, era una confesión de fe. No pertenecemos a la opulencia de Egipto, pertenecemos a la promesa de Canaán. José juró, y el anciano adoró apoyado en la cabeza del lecho. Morir en paz es adorar con la historia completa. Adopción y cruce de manos, Efraín y Manasés. Poco después, José llegó con sus hijos Manasés y Efraín. Jacob anunció algo insólito, Efraín y Manasés serán míos como Rubén y Simeón. Los adoptó como tribus plenas, duplicando la herencia de José. Luego ocurrió el gesto que reescribe protocolos. Jacob cruzó las manos, la derecha, señal de primacía, sobre Efraín el menor, la izquierda sobre Manasés, el mayor. José intentó corregir, el patriarca insistió, lo sé hijo mío, también él será grande, pero su hermano menor será más grande que él. Así selló una bendición que no seguía por la costumbre, sino por el propósito, y pronunció palabras que suenan a salmo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me pastoreó desde que existo hasta este día, el ángel que me redimió de todo mal, bendiga a estos muchachos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. No fue solo ternura de abuelo, fue teología vivida. Dios pastorea, redime y bendice en medio de países ajenos y hambres largas. Con ese acto, Jacob traspasó identidad, promesa y misión. Sentido de Gosén, apartados para servir. Gosén no fue un escondite, fue cuna. Allí Dios reparó una familia, preservó una línea, formó un pueblo y pulió un liderazgo destinado a sostener naciones. Egipto aportó estructura, Israel aportó bendición, el patriarca bendijo a la monarquía, el primer ministro sustentó a los pueblos, los hermanos aprendieron a vivir sin envidia, y el menor, Benjamín, se volvió símbolo de lo que Dios cuida cuando decide escribir futuro. Cierre del patriarca, antes del epílogo, con la promesa asegurada, el juramento hecho y los nietos bendecidos, Jacob quedó listo para el descanso. La casa sabía qué hacer cuando el aliento se apagara, llevar sus huesos a Canaán, porque la tierra de la promesa no es una metáfora, es un lugar donde Dios liga su nombre a una historia. ¿Qué aprendemos en Gosén? La reconciliación madura, cuando se transforma en estructura, tierra, oficio, reglas que protege lo logrado en el corazón. La bendición no depende del poder del mundo, sino de la presencia de Dios. Por eso un patriarca bendice a un faraón. Dios guarda identidades en medio de culturas dominantes sin pedirnos odio ni aislamiento, sino fidelidad inteligente. Las últimas palabras del justo no son rencores, son encargos, sepultarme en promesa, bendecir a los hijos, adorar al Dios que pastoreó la vida. Así se cierra la reunión familiar en Egipto, con un abrazo que cura, una tierra que aparta para servir, una ley que protege en crisis, y una bendición cruzada que anuncia que Dios no está atado al orden humano.
Lo que sigue, la reflexión teológica y los paralelos con Cristo, hará visible por qué esta historia es más que historia, es evangelio en semillas. La historia de José no es solo un relato de familia y gobierno en tiempos de crisis. Es teología encarnada, debajo de túnicas arrancadas, pozos sin agua, cárceles injustas y graneros rebosantes, late una arquitectura espiritual en la que Dios guarda, guía y gira la historia hacia la vida. Y en esa arquitectura se dibuja con nitidez el rostro de Cristo. José es figura tipo que señala al Hijo. No porque su vida sea perfecta, sino porque su trayectoria, humillación, fidelidad, exaltación, salvación de muchos anticipa el Evangelio. Providencia, ustedes pensaron mal, Dios lo encaminó a bien. El eje teológico de José se condensa en su confesión: la intención humana puede ser mala, pero Dios no pierde el control del resultado. No es que el mal se vuelva bien, es que Dios es mayor que el mal y lo reencamina a propósitos de vida, para preservar vida. Aquí hay tres afirmaciones decisivas. Dios no es autor del mal. Los hermanos vendieron. Potifar encarceló injustamente. La mujer calumnió. Dios no está ausente en el mal. Su presencia estaba con José en casa, cárcel y palacio. Dios convierte el daño en misión, del pozo a la provisión, del agravio al perdón, del luto a la reconciliación. Esta es la gramática del reino. Lo que me hiere no decide mi destino. Lo decide la fidelidad con la que respondo bajo la mano de Dios. 2. El patrón de la cruz, bajar para levantar. El recorrido de José se parece al de un himno silencioso. Descenso, pozo, esclavitud, calumnia, prisión, fidelidad, excelencia, integridad, servicio, interpretación de sueños, exaltación, anillo, carro, nombre nuevo, gobierno, misión, preservar vida, perdonar, reconciliar. Ese mismo patrón culmina en Cristo. Descenso, se hace siervo, sin reputación. Fidelidad, obedece hasta la muerte. Exaltación, es levantado y recibe el nombre sobre todo nombre. Misión, da pan de vida y perdón para muchos. 3:12 paralelos mayores. José, Jesús, mapa tipológico. Hijo amado del Padre, José de Jacob. Jesús del Padre, enviado a los suyos. José va al campo. Jesús a las ovejas perdidas de Israel. Rechazo de los suyos, conspiran los hermanos, conspiran líderes y multitudes. Túnica arrancada, vestidura sorteada, despojo y humillación. Vendido por plata 20 piezas, injusticia, 30 monedas, traición. Inocente calumniado, Potifar lo encierra. Testimonios falsos contra Jesús. Silencio que confía. José no se defiende con amargura. Jesús calla ante acusadores. Tentado, pero fiel, José huye y pierde manto. Jesús vence al tentador en el desierto. Exaltado para gobernar, José a la diestra del faraón, Jesús a la diestra del Padre. Pan para el mundo, José abre graneros. Jesús, yo soy el pan de vida. Perdón que restaura, no fuisteis vosotros, sino Dios. Padre, perdónalos. Salvación que alcanza naciones, Egipto, y pueblos vecinos. Evangelio a judíos y gentiles. 4. En la copa y el corazón, pruebas que no destruyen, revelan. La copa en el costal de Benjamín no fue trampa cruel, fue cirugía espiritual. Repitió la escena del hijo amado bajo amenaza, para ver si el corazón había cambiado. El arrepentimiento verdadero no llora por la consecuencia, protege al vulnerable y se ofrece en su lugar. Judá. En Cristo la sustitución llega a su cumbre. El justo toma lugar de los culpables de una vez y para siempre. 5. Efraín y Manasés, adopción y alcance a los lejanos. Jacob adopta a los hijos de José nacidos en Egipto y los bendice como tribus. Es una puerta profética. Los no nacidos en casa son incluidos por gracia. En Cristo, Dios adopta a quienes estaban lejos, derriba el muro y hace un solo pueblo. Gosén simboliza esa separación para servir en el mundo, no de él. Identidad preservada para bendecir a las naciones. 6. Poder sin tiranía, administración redentora. La gestión de José durante la sequía muestra que la exaltación no autoriza abuso. Hay política pública justa, previsión, redes, ley del quinto, protección de sacerdotes, cuidado de su casa sin privilegio injusto y sin desatender al resto. En Cristo aprendemos el gobierno como servicio, autoridad que lava pies, no que se impone por miedo. 7. Perdón y memoria, no romanticismo, sí redención. El perdón de José nombra la herida, me bendisteis, niega la venganza y restituye relación y sustento. No minimiza el mal, pero lo subordina a la misión. En Cristo el perdón se vuelve fuente,
como os perdonó el Señor, así también haced vosotros. El Evangelio no pide amnesia, pide memoria sanada que construye futuro. 8. Identidad, no negociable. Túnicas que ya no definen a José, le arrancan una túnica y deja otra en manos de la tentación. 2 veces pierde prenda y 2 veces conserva identidad. La presencia de Dios, no el símbolo, lo define. Por eso cuando es exaltado, no cambia de corazón. En Cristo la identidad llega desde el amado. Este es mi Hijo. En Él, nosotros somos amados antes de hacer. Identidad recibida, integridad sostenida. 9. Teodicea práctica. ¿Dónde está Dios cuando duele? En el pozo, en la casa, en la cárcel y en el palacio. La Escritura repite, Dios estaba con José. Eso no significa que evitó todo dolor. Significa que ningún dolor lo dejó sin Dios. La teodicea bíblica no es de laboratorio, es acompañamiento que transforma. La respuesta de Dios al mal no es una explicación, es una historia que termina en pan, perdón y pueblo preservado. 10. Discernimiento de tiempos, guardar hoy para vivir mañana. El consejo de José Quintar, almacenar, descentralizar depósitos, ordenar flujos, no es solo administración, es sabiduría de tiempos, reconocer estaciones. Cristo reprende a quienes saben leer el cielo, pero no el kairos. La espiritualidad madura convierte las visiones en sistemas graneros, rutas, turnos, para que la bendición permanezca. Aplicación, 10 decisiones para vivir como José, en Cristo. Elegir identidad sobre imagen. Deja que tu valor venga de Dios, no de túnicas, cargos, likes, logos. Excelencia cotidiana. Donde estés, sirve mejor. La fidelidad crea puertas que el carisma no sostiene. Integridad sin negociación. Si debes huir, huye. Perder el manto es mejor que perder el alma. Resistencia al resentimiento. El olvido del copero no invalida el recuerdo de Dios. Sigue. Leer el dolor del otro. Pregunta por semblantes caídos. Tu don crece cuando sirve. Planificar en abundancia. Convierte la bonanza en estructura, ahorro, orden, redes. Perdonar nombrando. Di la verdad sin venganza. Restituye relación cuando haya fruto de cambio. Proteger al vulnerable. El arrepentimiento real se ofrece en lugar del otro Judá. Ser santo para servir. Gosén no es burbuja, es base de misión. Confesar providencia. Declara sobre tu historia. Lo que se pensó para mal, Dios lo encaminó a bien. Ecos cristológicos que sostienen el alma del grano al pan. José abrió graneros. Cristo se dio como pan de vida. Nuestro hambre más honda no es de trigo, es de sentido y salvación. Del perdón a la mesa, José sentó a sus hermanos por edades y los alimentó. Cristo nos sienta en una mesa donde la copa ya no acusa, anuncia pacto. Del nombre dado al nombre, sobre todo nombre, a José lo llaman Safnat Panea, revelador sustentador de vida. En Jesús el misterio se vuelve rostro. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Del pozo a la tumba, José asciende desde un pozo, sin agua. Cristo sale de una tumba y convierte cada foso en puerta. Cierde la reflexión. La tipología no es juego literario, es pedagogía del espíritu. José nos enseña a esperar sin quebrarnos, trabajar sin corrompernos, gobernar sin tiranizar y perdonar sin mentir. Cristo lleva cada una de esas líneas a su plenitud. En Él, el rechazo no define, la tentación no reina, la injusticia no sentencia, y la muerte no tiene la última palabra. Con esto, la parte 9 deja el terreno abonado para el cierre y aplicación final. Parte 10. Sé cómo vivir reconciliados con el pasado, responsables en el presente y disponibles para el futuro, que Dios quiere preservar a través de nuestra fidelidad. Seguimos. Tú dijiste, dame la parte 10, exploite lo máximo posible. ChatGPT Plus pensó durante 31 segundos. Parte 10. Cierre y aplicación práctica. Cómo caminar esta historia hoy. 20 piezas de plata. Una túnica arrancada, un pozo sin agua, un manto que se deja para huir, una cárcel que educa, un sueño que abre puertas, un anillo que no corrompe, una mesa donde el menor recibe porción multiplicada, una copa que revela el corazón, un abrazo que cura a un padre. Todo ese camino desemboca aquí, cómo se vive una vida que preserva la vida. Este cierre es una ruta práctica para que la historia de José no sea solo memoria, sino modo de vida, una identidad. ¿Quién eres cuando te quitan la túnica? No eres tu ropa, tu cargo, tu salario, tu apellido, ni las opiniones a favor o en contra. Eres lo que Dios dijo. Cuando te arranquen una prenda o te ofrezcan otra como atajo, recuerda,
La presencia de Dios es tu vestidura. Decide hoy vivir desde la identidad y no para la imagen. La identidad recibida produce estabilidad. La imagen perseguida fabrica ansiedad. Decisiones concretas. Define en una frase quién eres ante Dios. Repítela en desorden, elogio o crítica. Practica un ayuno de aprobación semanal. Realiza algo bueno que nadie sabrá que hiciste. Mide tu día por fidelidad, no por aplausos. 2. Integridad. Perder el manto, conservar el alma. La tentación persistente no se discute, se evita o se huye. José nos enseña que el coraje a veces se llama salir corriendo. Ganar un lugar traicionando tu conciencia no es ganar, es hipotecar el mañana. Decisiones concretas. Diseña rutas de escape para tus tentaciones habituales, horarios, lugares, conversaciones, dispositivos. Nombra a un par responsable con quien puedas ser brutalmente honesto. Aprende la frase corta y poderosa, no puedo, y mantén el paso hacia la puerta. 3. Trabajo, excelencia silenciosa en cualquier escenario, casa de Potifar, prisión o palacio. En los 3, José trabajó con excelencia. La fidelidad cotidiana es el lenguaje que abre puertas, que el carisma no puede sostener. Decisiones concretas, lista 3 tareas repetitivas y eleva su estándar. Tiempo, orden, comunicación. Pregunta cada semana, ¿cómo puedo servir mejor? Documenta procedimientos. La abundancia sin sistemas se pierde. 4. Espera. 2 años de silencio no cancelan un sueño. El copero se olvidó, Dios no. La espera no es pasividad, es obediencia prolongada. Allí maduran dones y baja la espuma del ego. Decisiones concretas. Establece un ritmo de oración corto y fiel, poco y diario. Busca a los de semblante caído y sírveles con tu don. Convierte cada todavía no en entrenamiento. Lee, aprende, practica. 5. Lectura del tiempo. Guarda hoy para vivir mañana. Abundancia y escasez son estaciones. La sabiduría convierte las buenas épocas en refugio para las malas. Decisiones concretas. Ahorro. Establece un fondo de 3, 6 meses, paso a paso. Deuda. Plan de salida con fechas y porciones. Generosidad. Define un porcentaje para dar siempre, aún en poco. Sistema. Si administras, diseña almacenamiento, rotación, responsables. 6. Poder. Autoridad que lava pies. El poder revela el corazón. José legisló con justicia, cuidó al vulnerable, no se vengó. En Cristo, la autoridad es servicio. Decisiones concretas. Usa tu influencia para alguien que no puede devolverte el favor. Establece límites a privilegios y conflictos de interés. Practica la decisión difícil que protege a muchos, aunque te cueste aplausos. 7. Familia, verdad, reparación y mesa. La reconciliación no niega el daño, lo nombra y lo transforma. José probó para sanar, no para humillar. Judá intercambió su libertad por la del hermano. Eso es arrepentimiento. Pasos concretos para procesos familiares. Nombrar, esto pasó, sin adornos. Asumir, fue culpa mía, sin excusas. Reparar, ¿cómo te restituyo? No solo perdón. Estructurar, hábitos y límites que eviten repetir la historia. Mesa, comer juntos, no para olvidar, sino para inaugurar futuro. 8. Perdón, memoria sanada, que preserva vida. Ustedes me vendieron, Dios me envió. El perdón de José no blanquea el mal, lo subordina a la misión. Perdona, pero establece estructuras nuevas, como Gosén, que protegen lo conquistado. Decisiones concretas. Escribe una carta, aunque no la envíes, donde nombres la herida y declares tu decisión de no vengarte. Si hay fruto de cambio, camina hacia la reconciliación. Si no lo hay, mantén distancia saludable sin rencor. Cambia la pregunta de ¿por qué a mí? ¿A para qué, Señor? En tus manos. 9. Comunidad. Gosén no es burbuja, es base de misión. Separación con propósito, no con desprecio. Identidad preservada para servir mejor. Decisiones concretas. Define prácticas que te mantengan en el mundo sin ser de él. Palabra, mesa, misión. Participa en problemas reales de tu ciudad, con soluciones reales. Forma equipos diversos. Fe sólida, manos dispuestas, cabezas técnicas. 10. Teología viva, providencia como lente. La frase que sostiene, lo que se pensó para mal, Dios lo encaminó a bien. No reduce el dolor, lo reubica. Decisiones concretas. Haz memoria de tus pozos y anota el bien que Dios ya sacó de ellos. Confiesa providencia en voz alta cuando tu corazón quiera instalarse en la queja. Repite la oración corta. Tú estás conmigo, enséñame qué hacer hoy. Si estás en Dotán, pozo sin agua, no tomes decisiones definitivas en desolación. Clama, descansa, espera ayuda.
Tu identidad no cayó al pozo. Casa de Potifar, tentación persuasiva. Evita, huye, pierde el manto. El precio del atajo es tu mañana. Prisión, olvido e injusticia. Sirve con tu don a otros. Ordena lo pequeño. Sé puntual en lo invisible. Palacio, influencia y recursos. Establece sistemas justos. Escucha a críticos honestos. Prioriza verdad sobre imagen. Gocen tiempo de paz. Crece, multiplícate, forma otros. No te duermas. La paz se protege con prácticas. Plan de 90 días. Aterrizaje práctico. Días 1, 30. Raíces diario de identidad. 10 minutos. ¿Quién soy en Dios? Gratitud. Petición. Orden en casa y trabajo. Una mejora concreta por semana. Cierra una brecha moral. Una sola, pero real. Días 31, 60. Estructura finanzas. Presupuesto simple. Ahorro automático. Plan de deuda. Misión. Sirve a una persona, familia, con necesidad real. Comunidad. Inicia un grupo pequeño. Lectura breve y conversación honesta. Días 61, 90. Multiplicación. Mentoría. Comparte lo aprendido con alguien más joven en la fe. Trabajo. Proyecto de preservación. Crea un granero. Fondo. Banco de alimentos. Red de empleo. Cierre con celebración. Mesa de acción de gracias. Testimonios de lo que Dios hizo. Preguntas que abren camino para ti, tu familia o tu comunidad. ¿Qué túnicas están definiendo mi valor y debo soltar? ¿Dónde debo salir corriendo hoy? ¿A quién debo pedir perdón y cómo voy a reparar? ¿Qué abundancia debo convertir en estructura antes de que se pierda? ¿Quién es mi Benjamín que debo proteger y cómo? ¿Qué pozo quiero convertir en aula? Escribiendo lo que estoy aprendiendo. Declaraciones que alinean el corazón. No soy lo que me quitaron, ni lo que me ofrecieron. Soy lo que Dios dijo. Prefiero perder un manto que perder el alma. Servir bien, hoy es mi estrategia para el mañana. El olvido de los hombres no cancela el recuerdo de Dios. Perdonar no es negar el mal, es negarle el control. Mi abundancia será refugio para otros. Mi casa será Gosén, apartada para servir. Lo que se pensó para mal, Dios lo encamina bien. Bendición final, que el Dios que pastoreó a Jacob, sostuvo a José en pozo, casa, cárcel y palacio, y nos dio en Cristo el pan que no perece, te vista con identidad, te guarde en integridad, te enseñe a leer los tiempos, te conceda perdonar sin mentir, y haga de tu vida un granero abierto, que preserve vida en tu casa, tu ciudad, y entre las naciones, que cuando miren tu historia, puedan decir, no fue el atajo, fue la fidelidad, no fue el azar, fue la providencia, no fue el mérito, fue la gracia, y que al final, tu abrazo cierre heridas y abra futuro, como aquel día en Gosén, cuando un padre y un hijo entendieron que Dios escribe historias que el hambre no puede arruinar. 20 piezas de plata no definieron a José, tampoco definirán tu destino. Caminemos.